Shabbat Shalom, familia, la paz del Eterno Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, sea con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos que me escuchan a través de las plataformas digitales. Habla con ustedes su hermana Sandra Vargas desde República Dominicana. Comparto con usted la parashá número 92 bajo el tema Shemen Shashi, aceite de oliva, según el libro de Levítico 24:1-23, Baikrat 24:1-23. Estamos en el tercer libro de la Torá, el cual Jehová nos permite seguir dando instrucciones para así edificar nuestras almas conforme al propósito revelado por medio de sus profetas y el cumplimiento de cada una de las palabras en nuestro Melech Yehoshua, la palabra hecha carne, el cumplimiento de la Torá en nuestro Melech Yehoshua. La sombra de lo que había de venir es Yeshua, porque el propósito de la ley o el fin de la ley es llevarnos a Yehoshua. No es que la ley se terminó, no es que se cortó, no es que ahí quedó. Desde allá, desde Bereshit 1, Moshe viene revelando por medio de los escritos que Jehová le dio la oportunidad de escribir para todos aquellos fieles a la fe del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está diciendo que desde allá es anunciado nuestro Melech Yehoshua y que el propósito de la Torá, de la ley, de las instrucciones es llevarnos al Mashiach. Luego que llegamos a Yehoshua, entendemos que por ella nosotros somos santificados, direccionados, guiados a la plenitud de estatura del varón que es Yehoshua, a la perfección por medio de la Torá, por medio del consejo de ella. Así que damos gracias al Eterno, quien da sabiduría y entendimiento por medio de su Ruach Kadosh a cada uno de nosotros y también a aquellos que escuchan y son edificados, prestando atención y tomando sus apuntes conforme la intención de su corazón, ya que Jehová puso el querer como el hacer. Así saludamos a nuestros mentores, a Aarón Morales y a Aracelis de Morales, y con ello a cada maestro de la Kehilá. Bendecimos la vida de cada persona que nos escucha a través de las plataformas digitales, Radio Shalom, WhatsApp, entre otras plataformas en las cuales usted nos puede contactar, YouTube, para así poder recibir estas enseñanzas que el Eterno nos permite disertar en cada día de Shabbat, en cada día de reposo. Así formalmente decimos Shabbat Shalom, familia de la Kehilá de Yehoshua, Alfa y Omega, gran yo soy. Hoy estaremos en con algunos conceptos y sus significados, en especial sobre el aceite de oliva, que era en este momento para el uso de la menorá, ya que este aceite también se usa para ungir profetas, para ungir sacerdotes, para ungir reyes. Más adelante veremos esto, pero también hemos visto que Aarón y sus hijos, el sacerdocio, fueron ungidos con aceite. Ahora, un aceite muy especial que Moshe recibió la orientación de cómo debe ser preparado en representación en nuestros tiempos de Ruach Kadosh. Pero el aceite que estamos mencionando en la parashá de hoy es con relación a la menorá o candelabro, para que se mantuviera encendido. Este proceso era desde el anochecer al caída la tarde hasta la mañana. Sea desde la tarde y la mañana, esto es continuo. Esto debía de tener encendido continuo por generaciones.
aunque quizás nosotros en acto ceremonial, como Moshe instruye a los sacerdotes, sí está en nosotros una menorá que más adelante vamos a explicar, pero sí podemos decir que ese encendido que Jehová instruye a Moshe y a Aarón de que debía mantenerse esa luz encendida en el altar, en el tabernáculo, en el lugar santísimo y lugar santo, debe de entenderse que nosotros como templos del Ruach Kadosh debemos de mantener ese fuego encendido, esa lumbrera encendida en nuestras vidas por medio del estudio de la palabra, por medio de la oración, por medio de las obras de justicia, por medio de la fe. Ahora, el candelabro representa al pueblo, siendo Yeshua la luz nuestra, pues escrito está, Yeshua es la luz del mundo, y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida, que es Yehoshua. También por otro lado dice, luz es a mis pies su palabra, y lumbrera en mi camino. Cada persona del cuerpo del Mashiach brilla con su luz y debe así hacerlo, porque no puede esconderse ni ponerse debajo de una mesa o debajo de un almud. Nosotros, las lumbreras, aquí en la tierra, estamos en lugares donde alumbramos a los demás por medio de la fe, por medio de dar a conocer el nombre de Yeshua de nuestros labios, de dar a conocer su bendita palabra, pero también por medio de las obras que hacemos, nuestras actitudes, nuestros gestos, nuestra convivencia como hermanos, pero también en la familia, cómo nos portamos en el hogar. Por eso es que dice que la luz no se oculta. Más adelante, según el Evangelio de Juan, explica a Yeshua exponiendo que los que no le quieren a él son aquellos que quieren andar en las tinieblas porque aman las tinieblas para que sus obras no les sean corregidas. Y aquellos que emprenden a hacer obras buenas vienen a la luz. ¿Para qué? Para cada día más ser edificado. Entonces, esa luz es la Torá, por medio de las enseñanzas de los profetas, por medio de las enseñanzas del Brit Hadashah. Nosotros se nos va alumbrando el camino, nos va direccionando cómo debemos de hacer, qué debemos de hacer y cuándo debemos de hacer, a quién debemos de hacerlo. Nosotros tenemos esa dirección, pero para que esa luz, esa lámpara permanezca encendida en nosotros, necesitamos la palabra, necesitamos el conocimiento de ella y sobre todo maestros instruidos por el Ruach que no nos aparte ni a izquierda ni a derecha con doctrinas de demonio y enseñanzas paganas y enseñanzas que los que buscan inclinar el corazón del creyente hacia la idolatría o apego a este mundo, hacia la avaricia o hacia la riqueza, hacia una fe en el cual Yehoshua instruyó que sería como aquella casa fundamentada sobre la roca, aquella que creyó, pero aquel hombre que creyó, pero que obedeció, escuchó e hizo lo que decía la palabra, pero le llamó a aquella casa insensato al que edificó la casa sobre la arena. Fue alguien que creyó, pero no obedeció la palabra. Y cuando vinieron los procesos, cuando vinieron las pruebas, esta se derrumbó. Ahora, nosotros debemos de tener claro que los hijos del Eterno, lo que Él recibe como sus hijos, vienen procesos, vienen situaciones en las cuales nuestra fe firme en Él y en el entendimiento de su bendita palabra, escudriñándola y obedeciéndola, direccionándonos por ella, vemos que una característica, muerte de nuestra carne, apartamiento de las tinieblas. Como dice Yeshua, no amamos las tinieblas.
amamos la luz y la luz la podemos ver en nuestra andanza, en nuestro caminar, también los demás la ven. Ahora, esta explicación fue con relación a las actitudes o estilo de vivencia o de adoración, ya que el estilo de vida de nosotros es la adoración clara a Jehová por cuanto servimos y amamos y obedecemos. El proceso del aceite era de la siguiente forma. Era machacado el olivo. Según algunos estudiosos, el olivo cuando se recogía verde en cierta temporada era de una mayor esencia y nutrientes. Ahora, cuando este era maduro, daba más abundancia de aceite, pero la calidad de sus nutrientes o de sus elementos era en menor cantidades. Era abundancia de aceite, pero menor propiedades de él, a diferencia del verde. Entonces, el proceso para sacar el olivo, que es el fruto, es machacado. Si de nosotros quiere salir ese potencial de aceite, ese rúa que está en nosotros, la esencia divina, la naturaleza divina en nosotros es a través de los procesos. Esos procesos que machacan el ego, que machacan la envidia, que trituran el odio, que trituran estilo de vida carnal, nuestra condición carnal y pagana, en la cual estábamos extraviados y confundidos a través de ese proceso de machacamiento. Estoy poniendo el ejemplo del olivo. Saldrá de nosotros un aceite que servirá para alumbrar, que servirá para hacer luz, que servirá para direccionar a aquellos que están en medio nuestro. Y podrá suceder como aquellos espías cuando Josué salió, que se escondieron, se encubrieron. ¿Por qué? Porque ellos temieron, ellos creyeron encubiertamente a ese Elohim que proclamaba ese pueblo que salió de Egipto, y ellos fingieron ser de otra tribu, aunque después fueron descubiertos. La intención que podemos ver aquí es que ellos, en vez de añadirse al ejército contrario, fueron a los hijos de Israel y por algún temor se escondieron, por temor a perder sus vidas, y fingieron que eran de otra tribu, aunque al final estos fueron aceptados como leñadores y servidores en la casa de Jehová. Ahora, nosotros podemos ver esta comparación que ellos vieron de ese Elohim, ellos oyeron de ese Dios poderoso, maravilloso, que hizo proezas y señales por ese pueblo que permanecía en pie, aún pasaran cientos de ejércitos que contra de ellos se levantaban. Así nosotros, la luz de Yehoshua debe resplandecer en nuestras vidas cada día más, y que cada proceso, cada machacada que nos trae el día a día, entendamos que es para que alumbremos más. ¿Cómo? Si nos maltratan, nosotros no maltratar. Ahí se aumenta el aceite, ahí se aumenta el fuego. Que si a nosotros nos odian, nosotros amar. Ahí se ve la luz de Yehoshua en nuestras vidas. La palabra de Jehová también es lámpara, que debemos de mantener encendida en el estudio y la práctica nuestra. Ahora, en un resumen general, en cuanto a lo que es este capítulo, vamos a hacer alguna mención. Es virtud de este capítulo la santidad del nombre de Jehová. El nombre de Jehová debía de ser exaltado. El aceite en el candelabro del encendido
Otra característica como el candelabro, el pan, la justicia sin parcialidad. Se dio un caso que es bueno mencionarlo para hacer aclaración sobre la muerte de una persona. Este tenía descendencia egipcia y blasfemó el nombre de Jehová. Pues en un lugar dice que el nombre de Jehová no puede ser tomado en vano. Mas una persona que blasfeme, que injurie, que maldiga, esta persona va a tener su situación. Pero esta persona no hubo una real fe en ella y no hubo un real nacimiento con sus características egipcias, aunque estaba en medio de israelita. Blasfemó. Esto es indicio de que su fe, como le dije el ejemplo del hombre insensato que creyó, oyó la palabra, pero no la practicó, cuando vino la tribulación, entonces se derrumba, porque fue edificada sobre la arena. Así este hombre blasfemo, que blasfemó de Jehová, que no glorificó el nombre de Jehová, en el momento de la prueba, en vez de bendecir, en vez de tener una actitud adecuada, fue desaprobada y por eso fue juzgado y pereció. En cuanto a la expresión ojo por ojo, no era para uso personal, ni para acto de venganza, y mucho menos para llenarse de odio, sino que era la misma Torá quien constituía un Sanedrín o ancianos o jueces, como de 70 según el número por tribu, que eran los encargados de establecer justicia ante los delitos o transgresiones, sin importar quién fuera, rico o pobre. No importaba quién fuera el que transgredió. El Sanedrín, dando seguimiento a las instrucciones de la Torá, procederían a llevar el proceso de investigación y de dictar la ley correspondiente o castigo, disciplina correspondiente al transgresor. ¿Qué sucedía con el pueblo? El pueblo se atribuyó por su propia cuenta esta ley. Y todavía hoy podemos verlo en nuestros días, donde la gente, si le hacen un daño, usan venganza, se llenan de odio, cuando la intención de la Torá no es eso, sino revelar la justicia de Jehová, que ante el transgresor, merece una disciplina. No puede quedarse sin castigo. Podemos ver este ejemplo cuando Josué es tentado. Dice que para ser tentado le llevaron una mujer descubierta en pleno acto de adulterio, pero dice que para tentarle le dijeron que ella fue descubierta en pleno acto de adulterio. ¿Qué establece la Torá? Primeramente, faltaba alguien, el varón con quien se cometió el adulterio. Segundo, Josué no estaba ahí como juez. Él no era de los ancianos. Él no era del sacerdocio a quien Jehová delegó para hacer la investigación y el procedimiento, según indica la Torá, para proceder con relación a la mujer que el pueblo llamó adúltera. El acto que ellos estaban llevando a cabo era para tentar a Josué, pues la misma Torá ellos la iban a usar en contra de él. Por eso Josué dice, yo no la juzgo, porque Josué no vino a eso, pero sí en acto de condena, de condenarla, aunque esto tiene una interpretación como el pueblo de Israel en representación de esa mujer, y Josué como el curador de ella ante las transgresiones de ella, y representando desde el más viejo hasta el más pequeño, hasta la última generación, todos fueron declarados culpables, todos transgresieron en Israel. Entonces Josué es su sanador, es su redentor, y le dice a Israel, no peques más,
no sigas pecando. Yo no te vine a juzgar, yo te libro de esa condenación, de esa pedrada que la ley del pecado viene en contra tuya, Israel. Y no te vine a condenar, sino a sanar. Así que despachó a la mujer, liberándola del juicio que Jehoshua está evitando todavía en esta fecha para este pueblo, si se arrepiente y se vuelve a él, y también los gentiles, toda la humanidad. Ahora, en cuanto a lo personal, esas personas, cada una de ellas tomó una piedra. Cada una de ellas venía en contra de esa mujer. Entonces Jehoshua le dice, quien esté libre de pecado, empiece a tirarla. Primero, porque la Torá estableció quiénes son los que debían de hacer juicio sobre ella. Y ninguno de ellos estaba apto para llevarla, pues los ancianos del Sanedrín eran sacerdotes consagrados para Jehová, apartados para el servicio de Jehová, en el cual en ninguno de ellos, recordemos que a Aarón y sus hijos le fue dicho que hasta el flujo en ellos, que hasta una sarra, una lepra en ellos le impedía a ellos hacer un servicio. Le dice, no pueden hacer ofrenda si se encuentran en esta condición, pues mucho menos un sacerdote que haya matado, que esté lleno de odio, que haya fornicado o adulterado. Ese no puede estar en la mesa de los jueces, porque también es transgresor de la ley. A esto se refería Yeshua. En el momento que, bueno, porque esté libre de pecado, empiece a tirar, porque ninguno de ellos eran dignos de tomar la ley y aplicarla. Y lo otro es que la Torá lo que está dando instrucción al hombre, una instrucción de justicia, que Jehová es justo. Si usted hizo un daño, no es que usted va a seguir por ahí como que no ha pasado nada. Jehová le está dando instrucción al pueblo. Bueno, ojo por ojo, si usted hizo un daño, usted va a pagar una retribución, como el Sanedrín determine, bajo la dirección de Jehová. Esa persona recibirá su disciplina o castigo. Pero esto no significa que iban a usar actos de venganza, que se iban a llenar de odio, como fue en el caso cuando Jehoshua vino, derribó esos argumentos, porque el propósito de la Torá no es eso. El Sanedrín declaraba culpable bajo las instrucciones de la Torá, no era por o inocente, lo declaraba culpable o inocente bajo las instrucciones de la Torá. Esto es que el transgresor no se quedara sin castigo. Ahora, Yeshua nos da la identidad de que nos da una identidad de cómo debemos nosotros manejar eso. Antes os fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo que amemos al que nos odia, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos el bien al que nos hace el mal. ¿Por qué? Porque Jehová en Jehoshua cumplió esto. Y los que vienen a Jehoshua, no estamos esperando de que el que nos hizo un daño le venga, lo maten. Ay, fulano me hizo un daño, que ojalá le pase esto. O alegrarnos cuando la justicia divina, porque como quiera la justicia de Jehová será contra los transgresores, incluyéndonos nosotros, el cuerpo del Mashiach. Si yo hice algo inapropiado contra la adoración a Jehová, contaminando mi cuerpo que es templo de Ruach, o algo en contra de mi prójimo, si he blasfemado el nombre de Jehová, aunque me humillo y le pido perdón a Yeshua y soy perdonada, esa retribución viene en mi contra. Van a venir situaciones, muerte espiritual, baja espiritual, van a venir las tinieblas, puertas abiertas, ventanas abiertas,
donde le van a dar lugar al maligno, y ya usted sabe que eso va a traer problema. Por eso Yeshua, cuando alguien nos hace daño, Él nos envía a hacer el bien, a dar al que nos negó algo. Es doloroso. Ahí es donde es sacrificada nuestra carne. Ahí es donde son sacrificados nuestros deseos. Ahí es donde es sacrificada la vida carnal. ¿Para qué? Para llevar una vida en arruga. Pues la ley no procura que el hombre se llenara de odio ni de deseos de venganza, sino que Dios era justo en lo que enseñaba a su pueblo. Le daba ordenanza de situaciones que vendrían a ellos y cómo ellos debían de manejarla, no deseándole mal a otro o con la intención de vengarse o desearle. Bueno, la Torá dice que al que espada hiere, espada morirá. Y usted sentado como Jonás esperando el juicio de Jehová contra Nínive. No, Yehoshua nos está enseñando a que esa persona que transgredieron contra nosotros, como quiera, van a recibir la siembra de lo que han cosechado. Como quiera, ella le va a venir su malestar. Porque nosotros llenarnos de odio, porque nosotros desear que esa ley caiga sobre ellos, cuando inmediatamente transgredieron, abrieron puerta, abrieron acto de siembra, de que lo que se siembra se cosecha. Pues, ¿por qué no darle bien? ¿Por qué no amarlo? ¿Por qué no bendecirlo? Porque bastante tendrán con las situaciones que les sobrevendrán por su mal accionar. Nosotros debemos de entender que Yeshua cumplió en todo esas demandas de la ley del pecado y se hizo pecador o maldito en el madero por causa de nosotros. Ahora, Él nos enseña de la misma manera que nos amó, nosotros amar. De la misma manera que Él nos perdonó porque transgredimos contra Él, porque blasfemamos de Él, lo negamos en tiempos, nos fuimos tras los ídolos en tiempo y Él nos perdonó. Así debemos nosotros perdonar. Que Él nos da, así debemos nosotros de dar. Así debemos nosotros de hacer, porque el apóstol Pablo enseña que esa ley es para los transgresores, como le decía ahorita, los que no se arrepienten, cuyo deseo en ellos está de que le va a llamar al otro por el mal que le hicieron a ellos. Viven bajo odio, bajo venganza, viven bajo la ley del ojo por ojo, pero peor aún, no le corresponde. Para eso Jehová estableció jueces y se constituyeron un pecado mayor. Jueces se hicieron ellos y hacen toda clase de maldad. Los que se rehúsan a venir a Yehoshua y por no perdonar y por tener raíces de amargura y deseos de venganza, viene a ello un antinaturalismo que aumenta el sodomismo, la idolatría. Y todo esto les separa de Jehová. La maldad aumenta y viene sobre ello una separación eterna. Por eso Yehoshua dijo, yo no vine a condenar el mundo es condenado por no haberme recibido a mí. Y por otro lado dice que la ira de Jehová está sobre aquellos que no creen en nuestro Melech Yehoshua. Basta con lo que ellos reciben por sus conductas, por su negación, por su corazón endurecido. Aunque el maligno lo endureció por ellos no querer a Yehoshua. Pues como nosotros, siendo luz, vamos a poner más cargas sobre ellos. Al contrario, vamos a mostrarle amor. En el tiempo del frío, cubrirle. En el día del hambre, darle de comer. En el día de la necesidad, darle. Aunque no aborrezca, nosotros mostrar amor ahora. Esto no significa que nos vamos a hacer partícipe de sus malas obras. Con corrección y amor
podemos lograrlo. Algunos no quieren trabajar, otros son ociosos, envidiosos, buscadores de gloria mundana, aborrecen todo lo que es bueno y digno de glorificar a nuestro amado Jehová. La ley es buena en todo. Ella nos enseña como espejo quiénes fuimos, quiénes somos y cómo nos apartamos de Jehová, y a la vez nos instruye cómo debemos acercarnos y restaurarnos. Nos anuncia una redención y una salvación eterna por medio de nuestro querido Yehoshua. Pero quienes se rehúsan y no asumen y se someten a autoridades puestas por Jehová, sino que asumen la ley a su propia cuenta, que viven el ojo por ojo y viven bajo sus deseos, sin misericordia, sin piedad, y se venden por cohecho, y venden la ley, y venden la justicia, y hacen mal al prójimo por placer, o se deleitan del mal del otro. Para esto es la ley, vendrá en contra de ellos. Pero el glorificar y obedecer conforme nuestro amado Yehoshua nos dice, y conforme al propósito divino de la Torá, que fue enviada para abrir nuestra mente y decirle, lo hiciste mal de esta forma, revelando nuestro pecado, pero después también nos trae la sanidad. Nos dice, ahora hazlo así para que te vaya bien y seas bendecido y seas prosperado aquí en la tierra, pero para vida eterna, Yehoshua. Así es que, queridos hermanos y hermanos, esta paracha de edificación para cada uno de ustedes. Habló con ustedes su hermana Sandra Vargas desde República Dominicana. Sea de gran bendición esta palabra para usted. Shabbat Shalom.